Hola Glenn, me llamo Tomás, y esto que te contaré me ocurrió pocos meses después de haber aprendido a manejar motos. Estaba muy emocionado y, aunque no tenía muchos pesos encima, decidí comprarme mi primera moto. Busqué varios sitios, pero el único lugar que se alineó con mi presupuesto de ese momento era una concesionaria de segunda mano que me recomendó un primo. Llevaba años sin ir para allá, pero me dijo que ahí compró su primera moto y le salió bastante económica. Fui a la dirección que me dio y me desmotivé bastante al ver alrededor. Era un lugar viejo y desolado, con ciertas grietas en las paredes, y el anuncio de la entrada estaba desteñido. Pensé de inmediato que el lugar estaba abandonado, y además sentí una vibra extraña en el lugar. Pero mi primo me había dicho que incluso cuando él se compró su moto, el lugar ya era un poco raro, y que eso no debía preocuparme. Me detuve en la entrada un rato, pensando en si irme o quedarme, cuando al fin una persona salió para atenderme. Recuerdo que el señor que me atendió tenía una contextura alargada y una palidez fuera de lo común en un lugar donde hacía tanto sol. Tenía las ojeras muy marcadas y, además de su overol, emanaba un olor peculiar. Pensé que era quizás gasoil o algo parecido, ya que también en sus manos se notaban los residuos de grasa de motor y piezas, e intenté mantenerme tranquilo, ya que yo no había ido allá a juzgarlo, sino a comprarme mi primera moto. El hombre me preguntó qué era lo que buscaba, y me habló de varios modelos excelentes para una persona que estaba comprando su primera moto, y que aún no se habituaba a los viajes largos. Me llevó caminando por un patio lleno de motos viejas y algunas desarmadas, hasta que me mostró una apartada de las otras. Era negra y tenía grabadas a los lados unas iniciales: DC. Me llamó la atención y me dijo que eran del antiguo dueño, porque al igual que la mayoría de sus motos era usada. Sin embargo, me aseguró que estaba en perfecto estado, y él se había encargado de hacerle todo el mantenimiento necesario. Que si no me gustaba ese grabado, me la podía vender a un precio incluso más bajo del que estaba, con la opción de pagar por cuotas. Yo no es que sea la persona más desconfiada del mundo, pero me nació preguntarle por qué nadie la había comprado antes. Hubo un silencio incómodo, y solo me dijo que antes no tenía intención de venderla porque era de un viejo amigo. Me mostró todo su mecanismo y la encendió frente a mí, y estaba en buen estado. Hicimos el trato, le pagué el precio original que me pidió, y me la llevé esa misma tarde. Estaba feliz a un punto que es difícil de explicar, porque esa era mi primera moto y mi primer vehículo. Me la llevé a casa, pero no la estrené de inmediato. Antes de eso, le hice varios arreglos estéticos con mi primo, borrando las iniciales, pintándola y puliéndola para que pareciera prácticamente nueva. Luego de eso me fui con ella para manejar en carretera. Decidí tomar la salida hacia Pachuca para ir a Mineral del Chico. Cuando la encendí y empecé a manejar, no noté nada raro, al menos durante la primera hora. Pero cuando comencé a tomar velocidad por la carretera, sí me di cuenta de que había un ruido un poco raro. Sentí un peso desagradable en el estómago, porque claro, lo que menos quería oír era que mi moto recién comprada tuviera algún desperfecto. Pero al rato el ruido se detuvo y pude seguir con mi viaje. Creo que pasaron unas 2 horas más antes de que, de nuevo, mientras avanzaba por la ruta, el ruido regresara. Y no solo eso, sino que también creció. Lo que parecía el rugido del motor pasó a ser un silbido muy agudo e intenso, que me aceleró el corazón porque pensé que algo estaba a punto de explotar o desinflarse. Intenté frenar porque estaba aturdido y sentí como si algo estuviera doblando el manubrio hacia la izquierda. Buscaba mantener el equilibrio y el control, pero me vi arrastrado contra el asfalto. Afortunadamente no iba demasiado rápido y solo me hice algunos raspones. Y luego de revisar la moto con mucho cuidado, no encontré nada fuera de lo normal. En ese momento pensé que quizás me pasó por ser inexperto y que había hecho algo mal, aunque no sabía exactamente qué. Por fortuna la moto estaba intacta, y el camino estaba vacío esa tarde.
así que empecé a caminar junto a ella hasta poder colocarme a un lado de la carretera. Saqué un cigarrillo y lo encendí mientras esperaba que el dolor de aquella caída se me pasara. Decidí montarme de nuevo después de un rato y revisé todo de nuevo por precaución. Esta vez iba manejando todavía más lento para tener tiempo de frenar si algo salía mal. Al estar de nuevo en el camino, creo que unos 15 minutos después, sentí como en vez de bajar la velocidad solo aumentaba. De repente el ruido volvió a sonar, pero esta vez acompañado con un goteo muy extraño. Parecía ser la gasolina que se estaba escapando, y yo entré en pánico. Intenté ir frenando de a poco, pero el freno se trabó, y aunque intenté dejar de acelerar la moto, iba cada vez más rápido. Pensé que iba a morir cuando sentí una fuerte sacudida. De pronto volví a tener el control de la velocidad de la moto, y cuando al fin logré bajar a una velocidad segura, una fuerza me hizo caer. Rodé por el piso mientras la moto avanzaba un trecho más hasta frenar sola y caer en el arcén. Quedé impactado no solo porque estuve a punto de morir, sino porque la moto parecía estarse manejando sola por momentos, impidiendo que yo la controlara. Claro que debo insistir en que era un conductor bastante novato y todo lo que estaba viviendo lo justificaba con que era primerizo, y seguro estaba haciendo las cosas mal. Pero en retrospectiva estoy seguro de que había algo mal con esa moto. Me levanté con cuidado y me acerqué de nuevo a la fiera de metal. Decidí caminar arrastrando la moto porque no me atrevía a montarme en ella, pero el peso era mucho mayor al normal. A medida que avanzaba el goteo persistía, y aquel ruido extraño volvió a aparecer, aunque la moto no estaba encendida. Me detuve a revisar y el olor a gasolina no parecía normal. Era un aroma como a óxido metálico muy intenso. El goteo dejó un rastro por todo el trayecto y pasó a convertirse en un ligero chorro que formó un charco debajo de la moto. Me agaché a revisar y me di cuenta de que era un líquido rojo y espeso con un olor muy intenso, que pude reconocer por mis años trabajando en el hospital como enfermero. Al abrir el tanque, mi sorpresa fue enorme. El tanque de gasolina tenía sangre. No grité ni hice ningún drama a la orilla de la carretera porque estaba solo, pero con las manos temblando tuve que llamar a mi primo para que me buscara con su camioneta, ya que yo no podía seguir conduciendo esa moto. Me alejé de ella lo más que pude y esperé a mi primo. La subimos juntos a la camioneta cuando llegó y la revisamos juntos en su casa. Lo que me parecía sangre hacía poco más de una hora había vuelto a ser gasolina común y corriente. Pero simplemente ya no podía sentirme cómodo en esa moto. Comencé a sentir que algo siniestro venía con ella. Al día siguiente llamé al señor de la concesionaria. Le conté lo que había pasado, que la moto estaba defectuosa y que había algo extraño con el tanque de gasolina, aunque no le conté nada de la sangre. Su respiración al teléfono era lenta y pesada, pero me dijo que eso era imposible, que revisara bien, ya que él me había entregado una moto en perfectas condiciones, y si mi intención era que me devolviera el dinero, eso no iba a pasar. Volví a revisar la moto con mi primo, y él me aseguró de que no veía nada raro en ella, aunque si quería podíamos llevarla con su mecánico de confianza. Yo acepté la propuesta y mientras le echaba un ojo a la moto, sentí un escalofrío al ver que algo de sangre había quedado debajo del tanque de la moto, y las iniciales de C podían verse grabadas ahí. Fue como si la sangre hubiese borrado la pintura seca, mostrando unas iniciales que estaban escondidas. No pude seguir usando esa moto y la terminé vendiendo poco después, esperando que su nuevo dueño esté mejor que yo con ella. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Me llamo Fabio y esta historia que queremos compartirte nos pasó a mí y a mi esposa Omaira. Ambos somos viajeros desde hace años y nos gusta movernos en nuestras motos por largas distancias. Hace unos 5 años apostamos por el sueño de recorrer nuestro país, Argentina, de norte a sur.
Nos gustaba la idea de salir sin tanto plan, agarrar rutas largas y descubrir los lugares a los que llegábamos. Es con este contexto de viaje que sucede todo esto. Ahora, un dato de mucha relevancia para esta historia es que Omaira había estudiado primaria con una muchacha llamada Miranda. Eso fue hace 20 años. Y yo conocía el nombre porque ella la nombraba de vez en cuando, siempre con cariño porque era una de sus amigas de la infancia. El problema era que, con el tiempo, Miranda simplemente desapareció. No tenía redes sociales, no contestaba teléfonos viejos, y dado que su familia se mudó de Buenos Aires, nadie de su grupo de la primaria ni de la secundaria sabía nada de ella. Todos los compañeros antiguos de Omaira sabían más o menos lo mismo que ella, que luego de la mudanza de sus padres, habían perdido por completo el contacto con Miranda. Solo una chica que estudió con ambas mencionó que creyó haberla visto en un viaje por la Patagonia, tomada de la mano con un hombre que quizá era su esposo. Sin embargo, esto nunca se pudo confirmar, y a Omaira eso le daba tristeza, porque según ella Miranda no era de esas personas que se olvidan así nomás. Sin embargo, la vida sigue, y volvemos al 2021, época en la que Omaira y yo decidimos tomar nuestros ahorros, pedir las vacaciones que habíamos acumulado, y lanzarnos a la aventura. Habíamos llegado a Bariloche a eso de las 6 de la tarde, y a todas estas estábamos cansados y con mucha hambre. Estábamos paseándonos por las afueras de la ciudad y de pronto, por la radio de mi casco, escuché el grito de Omaira que me exigió que me detuviera de inmediato, que frenara ya mismo. Me puse tenso y casi pierdo el control. Y cuando me di la vuelta pensando que había sucedido algo malo, vi a Omaira quieta y con la vista fija en una mujer parada en una esquina, con una campera gris y el pelo recogido. Yo no la reconocí, claro, pero Omaira sí. Era Miranda. Omaira se bajó de la moto, se quitó el casco y salió corriendo para abrazarla con emoción, como si se hubiera encontrado con su hermana perdida. Miranda la miró, y aunque fue menos efusiva, sí se le notaba la alegría en el rostro. Sin embargo, mientras me bajaba y caminaba hacia Omaira y Miranda, sentí una incomodidad que no supe explicarle a Omaira un rato después, sin sonar cruel. Y es que aunque Omaira parecía sorprendida y no podía dejar de hablar, Miranda por su parte no parecía confundida ni asombrada de ese reencuentro tan increíble. Parecía apagada, y con apenas el suficiente aliento para contestar a las preguntas de Omaira de forma bastante ambigua. Mi esposa le preguntó dónde había estado todo ese tiempo, qué había sido de su vida y si tenía teléfono o Instagram. Pero Miranda se limitaba a contestar cosas como que siempre estuvo allí, que no tenía nada de eso, y poco más. Omaira habló con ella unos minutos sin darse cuenta de lo monótonas que eran las respuestas de Miranda. Y aunque Miranda no parecía interesada en mantener el contacto de alguna manera, Omaira no dejó de darle un último abrazo antes de que nos fuéramos de allí. Yo me quedé al lado de las motos luego de presentarme, mirando disimuladamente a esa mujer sin querer parecer maleducado. Pero había algo en ella que de nuevo me estaba incomodando. Tenía la piel pálida como para ser una persona morena, los labios muy resecos y los ojos tan quietos que parecía que apenas parpadeaba. No es por exagerar, pero es que parecía muerta. Un rato después, cuando llegamos a un lugar para comer y pasar la noche, Omaira me admitió que también había notado que Miranda estaba muy rara, aunque ella no vio tantos detalles como yo. Pero sí era cierto que esa mujer no se sentía como la Miranda que recordaba, ya que aquella chica era mucho más alegre y tenía mucha vitalidad. Esta, en cambio, parecía estar batallando para decir cada palabra. No quiso pedirle tantas explicaciones porque sintió que podía incomodarla, y Miranda tampoco dijo mucho. Apenas respondió con frases cortas. Y cuando Omaira le preguntó dónde estaba viviendo, ella no contestó de forma clara. Dijo algo sobre estar de paso y luego se quedó en silencio. Al día siguiente salimos de Bariloche rumbo al noroeste.
El plan era avanzar lo que pudiéramos, parar en algún pueblo antes de que se hiciera muy tarde y seguir temprano. Omaira venía callada desde la mañana, pero la dejé tranquila porque yo sabía que estaba pensando en Miranda. No sé si el que mi esposa y yo indirectamente estuviéramos pensando tanto en esa mujer fue la causa de lo que pasó a continuación. Estaba cayendo la tarde y estábamos entrando a un pueblo pequeño, y allí estaba ella, parada cerca de un kiosco, con la misma campera gris y el mismo pelo recogido como en la tarde anterior. Nosotros pasamos rápido, pero la vimos, y Omaira bajó la velocidad de inmediato. Yo también, y por un segundo pensé que podía ser otra persona muy parecida, pero cuando la mujer giró la cara hacia nosotros, sentí que se me cortó el aliento. Era Miranda levantando la mano para saludarnos como si ese reencuentro fuera lo más normal del mundo. Omaira no se acercó esta vez, ya que antes de que pudiéramos reaccionar, Miranda desapareció entre un par de autos. Mi esposa me preguntó solo para confirmar si yo también la había visto, y le dije que sí. Los dos acabábamos de ver a esa mujer. Y ya les digo que aunque tomábamos rutas largas, jamás Miranda nos hubiese rebasado de camino a ese pueblo, ya que en ningún momento nos detuvimos. Esa noche decidimos buscar un motel, y no hablar mucho del asunto porque de verdad nos había dejado muy mal cuerpo. Los dos siempre hemos creído en los fantasmas, y en ese momento entendimos por qué Miranda actuaba tan extraño el día anterior. Aunque no lo conversamos en voz baja, llevamos suficiente tiempo casados para saber que los dos estábamos pensando lo mismo. Miranda estaba muerta, y lo que habíamos visto los 2 días anteriores no era ni más ni menos que una aparición. Al menos ahora sabíamos por qué Miranda se había portado de una manera tan extraña. Ahora, el error de nosotros fue pensar que esas 2 apariciones serían el final de todo esto, y que lo que vimos quedaría así, como una anécdota rara que Omaira y yo podríamos contarle a nuestros amigos. Pero no fue así. La noche siguiente habíamos avanzado bastante, y aunque tratamos de mantenernos concentrados en el camino, Omaira estaba nerviosa, y yo estaba ansioso por llegar a cualquier pueblo para poder descansar. Íbamos por una ruta oscura, a unos 80 kilómetros por hora, quizá un poco más, y no había muchos autos. El ruido de las motos era lo único que nos sostenía despiertos, y la música que compartíamos por la radio de nuestros cascos. Cuando de pronto vi que Omaira, que iba delante de mí, giró la cabeza apenas hacia atrás. No mucho, pero sí lo suficiente. Y de pronto su moto tembló mientras ella gritaba con fuerza. Yo aceleré para ponerme a su lado, pensando que se había mareado o que algo se le había metido en el casco. Pero ella no frenó. Al contrario, aceleró más. Y cuando miré detrás de mí, yo también la vi. Detrás de las motos, corriendo a la misma velocidad que nuestras motos, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza un poco inclinada hacia adelante, venía Miranda, persiguiéndonos. Tenía la boca abierta como si estuviera tratando de decir algo, y justo esa visión tan horrible fue la que hizo que mi esposa casi perdiera el control de su moto. Al final yo también aceleré, y mi esposa comenzó a rezar en voz alta dentro del casco, tan fuerte que yo la oía a pesar del viento y el motor. Seguimos hasta encontrar una estación de servicio abierta, y pasamos ahí el resto de la noche. Nunca supimos qué fue de Miranda. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Marcos, y esto que voy a compartir contigo y la comunidad pasó hace unos 4 años. En esa época de mi vida me gustaba dar paseos largos en moto, en especial los fines de semana. Podía salir por la mañana y regresar bien tarde por la noche, luego de aventurarme por carreteras que no conocía. Uno de esos días que hice turismo de motero, como mi hermana lo llamaba, tomé camino hacia Puerto Vallarta.
Guardé mi traje de baño y una tienda de campaña pequeña a un costado de mi moto porque quería ver el amanecer con unas cervezas en la playa. Salí de Guadalajara de madrugada y decidí irme por la carretera libre, la Federal 200, cruzando el tramo viejo de Compostela. La primera hora de recorrido esa tarde fue tranquila. Sentía frío, pero nada que no arreglara detenerme un par de veces a orilla de carretera para disfrutar la vista y fumar un par de cigarros. El ambiente en esa carretera era casi mágico, con una niebla profunda y blanca que envolvía las copas de los árboles y al mismo tiempo cubría casi todo el horizonte. A una parte de mí no le gustaba la idea de conducir con mala visión, pero ya estaba subido en mi moto y no iba a dar media vuelta. Creo que conduje 1 hora más, y ya a eso de las 6 o 7 de la noche. No recuerdo bien, pero estaba anocheciendo. Doblando por una de las curvas escuché la voz de una mujer pidiendo ayuda. Miré alrededor y más adelante, pero la niebla no me dejaba ver todo bien más que unos 20 metros delante de mí. Bajé la velocidad de la moto esperando verla en cualquier momento y le grité con fuerza para preguntarle dónde estaba y si estaba bien. Sin embargo, esa mujer no respondía nada lógico. Solo gritaba pidiendo que la ayudaran y luego se quedó en silencio. Yo seguía avanzando y mirando a mi alrededor entre la vegetación que me envolvía, pero no pude hallarla. Y eso me hizo pensar que o bien era una especie de emboscada para intentar asaltarme, o quizás la chica estaba en una curva más adelante, y la acústica del lugar hizo a su voz sonar más cerca de lo que realmente estaba. Yo no soy paramédico ni policía, así que si esa mujer realmente tenía una emergencia no iba a poder hacer nada. Por eso decidí llamar al número de la policía, pero estaba sin señal en medio de tantos árboles. Volví a gritarle, pero no obtuve respuesta y al final seguí mi camino. Creo que conduje unos 5 minutos y el frío se hizo más intenso a medida que avanzaba la tarde y comenzó a oscurecer. Creo que pasó 1 hora y doblando una curva, estaba una mujer vestida con la ropa algo rota y su cabello cubriendo la mitad de su rostro, alzando su mano pidiendo aventón. Me le quedé mirando un segundo y aunque escrito así pueda parecer un poco aterrador, lo que yo vi fue a una mujer desahuciada, a la orilla de una carretera solitaria. Frené con fuerza y me detuve un poco más adelante. Cuando me di la vuelta para hablarle, ya estaba caminando hacia mí. Le pregunté si estaba bien, y solo asintió con la cabeza antes de decirme que escuchó mis gritos, pero no podía contestarme. Intenté indagar un poco y preguntarle qué le pasaba, pero ella me dijo con la voz algo triste que no quería hablar de eso, y que solo la llevara. Al subirse no sentí casi su peso, cosa que me pareció un poco extraña. Pero me fijé de nuevo en ella, y era una mujer tan delgada y pequeña que asumí que su peso prácticamente no había movido mi moto. Le pregunté a dónde iba, y solo me contestó que nos fuéramos lejos de ahí. Respeté que ella no quisiera hablar, asumiendo que le había pasado algo horrible en ese tramo de carretera y la habían abandonado. Le dije que estaba bien, pero que al llegar a un pueblo podíamos llamar a la policía si acaso le habían hecho algo. Ella guardó silencio y yo no la seguí presionando. Solo empecé a manejar y mientras avanzaba comencé a sentir mucho más frío, y la niebla se puso más espesa, mientras esa mujer me abrazaba la cintura y sollozaba contra mi espalda. Le pregunté si tenía frío, pero no dijo nada y siguió llorando. El clima gélido empezó a subirse por mis manos, y mi cabeza empezó a dolerme aunque tenía el casco puesto. Hice un par de chistes sobre el clima, pero al intentar verla en el retrovisor, ella se cubría con mi espalda, y decidí dejarla tranquila. Estaba desconsolada, y entonces me disculpé por no haber podido ayudarla antes. Ella solo negó con la cabeza, y de repente empezaron a salir, de forma descontrolada, muchas lágrimas de mis ojos. Pensé que una parte de mí había empatizado con mucha fuerza con esa chica,
Después de todo, tengo una hermana mayor y una madre a las que amo y protegería como sea. Pero de pronto todo tomó un giro extraño. Sentí un golpe en el pecho, como una punzada casi de infarto en el centro de todo mi tórax, que me hizo frenar mientras intentaba buscar aire. Y al mismo tiempo ella empezó a toser con fuerza. Le pregunté de nuevo si estaba bien, pero solo cubrió su rostro con una mano, y con el otro brazo se abrazó el cuerpo mientras yo intentaba recuperar el aliento sin caerme ni bajarme de mi moto. Empezó a toser con más fuerza y como si de alguna manera estuviéramos conectados. Yo inmediatamente empecé a toser con ella, con un ardor inexplicable en la garganta y un dolor profundo en el pecho. Saqué de mi bolso una botella de agua y bebí. Al ofrecérsela a ella, la botella perdió peso, como si el contenido se fuera evaporando. Solté la botella del susto y ella solo negó con la cabeza, dejando de toser y de llorar de una forma tan repentina que me sentí incómodo de verdad. Me quedé en silencio mirándola fijo, mientras sentía que el cuerpo se me congelaba, aunque no terminaba de entender que estaba ante algo paranormal. Por eso mismo le ofrecí que continuáramos con el viaje, y ella sin decir nada se montó conmigo en la moto y seguimos manejando. Esta vez no tosimos ni ella volvió a llorar en todo el viaje. Fue un trayecto completamente silencioso e incómodo. En algún punto nos acercamos a nuestro destino y respiré aliviado. Le hablé en voz alta diciéndole que en lo que llegáramos, podíamos intentar llamar a emergencias ya que hacía mucho frío y además ella había pasado por algo feo. Podía sentirlo, pero al darme la vuelta para verla, recién noté que ya no podía sentir sus brazos alrededor de mi torso y donde debía estar una chica sentada. Solo estaba el saco que le di, amarrado con fuerza para que no se cayera de mi moto. Mi pensamiento inmediato, por ingenuo que suene, es que en algún momento saltó de la moto sin que yo me diera cuenta. Pero con el pasar de los años llegué a una conclusión más simple, y es que esa noche levanté a una persona que ya no estaba entre nosotros. Esa noche acampé en la playa y vi el amanecer como si nada, pero la imagen de esa chica todavía me persigue, incluso más de lo que me gusta admitir. Sigo sin saber qué pasó con ella, ni por qué se me manifestó exactamente a mí esa noche. Continuamos. Mi nombre es Pablo, y esta historia no me pasó solo a mí. Por eso es que me cuesta contarla como si fuera una simple anécdota de miedo, ya que varios de mis amigos vivieron algo parecido en distintos momentos, en distintas carreteras, y todos terminamos llegando a la misma conclusión sin ponernos de acuerdo. Era Víctor. Cuando éramos más jóvenes teníamos un grupo de moteros bastante tranquilo. Nos juntábamos los fines de semana y salíamos por carretera. Conocíamos pueblos y comíamos cualquier cosa en paradas de ruta. Fue así como pude conocer muchas partes de nuestro país, y siempre volvíamos cansados pero contentos. Ahora debo dejar claro que, aunque nos vestíamos de cuero y todo eso, no éramos una pandilla ni nada parecido. Solo nos gustaban las motos y la libertad que se siente al manejar lejos de la ciudad con un grupo de amigos. Víctor llegó al grupo por un amigo de un amigo. Era carismático y hacía reír a todos, sin mencionar que tenía una energía que al principio era muy divertida. El problema era que también le gustaba demasiado hacerse el duro. Y como ya mencioné, nosotros no éramos una pandilla, pero de alguna manera él creía que sí. Usaba su chaqueta de cuero incluso cuando hacía calor y tenía la mala costumbre de ver con demasiada dureza a la gente. Además, hablaba como si todo se resolviera a golpes, y parecía empeñado en vivir como ese estereotipo de motero peleador que ninguno de nosotros quería ser. Al principio lo tomábamos como una especie de fase y que con el tiempo se adaptaría mejor a la verdadera actitud que tenía el resto del grupo. Pero con el tiempo empezó a meternos en demasiadas situaciones incómodas, esperando que nosotros lo respaldáramos. Si alguien lo miraba mal, o lo que él consideraba que era mirarlo mal, contestaba de forma demasiado violenta.
La mayoría de las veces la otra persona simplemente evadía el conflicto, pero en algunas ocasiones teníamos que mediar para evitar que la situación escalara incluso más. Esto llegó a pasar en restaurantes de carretera y estaciones de servicio. En varias ocasiones, varios de nosotros tuvimos que decirle que debía calmarse y que no valía la pena discutir con cada persona que veía en nuestros viajes, que dejara de pelear por tonterías y que en su lugar disfrutara el viaje. Pero él solo se reía y nos decía que éramos demasiado mansos y que en cualquier momento íbamos a tener que defendernos. Esa forma de ser terminó mal una noche, como tenía que terminar. Estábamos en una parada de carretera cuando Víctor empezó a discutir con un hombre que ni siquiera conocíamos y que estaba sentado en otra mesa. Nadie del grupo quiso involucrarse al principio porque ya estábamos cansados de apagarle incendios y pensamos que sería otra de sus escenas, unos empujones y unas amenazas y ya. Pero esa vez no fue así. El otro sujeto sí sabía pelear y lo hacía mejor que Víctor. Le dio una paliza horrible, pero como era 1 contra 1, no intervenimos. Y de hecho, uno de nosotros dijo que a lo mejor así se le quitaban las ganas de ir buscando pelea. Solo cuando vi que Víctor ya no subía los brazos detuve la pelea. Víctor tenía la cara hinchada y una mano agarrándose el costado. Recuerdo que eso me asustó porque podía estar malherido, y le propusimos llevarlo al hospital, pero él no se dejó, diciéndonos que éramos unos traidores y otros insultos por no haberlo ayudado en la pelea. Yo me disculpé, pero insistí en llevarlo al hospital porque en serio lo veía grave. Pero él dijo que no era nada, que no iba a entrar a urgencias por una pelea perdida, y que lo dejáramos tranquilo. Me arrepiento de haberle creído a alguien que siempre fingía estar bien. Esa noche estábamos volviendo a casa. Lo acompañé hasta la suya y me fui a mi departamento. 2 días después nos avisaron que había muerto. No fue por los golpes visibles, sino por una hemorragia interna, ocasionada por una fractura que tenía en la costilla. Se estaba desangrando por dentro mientras nos decía que no pasaba nada. Desde entonces el grupo cambió y aunque nadie lo dijo al principio, todos cargábamos con la culpa de no haberlo ayudado en esa pelea y haberlo dejado a merced de ese sujeto que obviamente sabía pelear mucho más que Víctor. Algunos dejaron de salir por un tiempo e incluso uno de ellos vendió la moto y dejó de viajar con nosotros. Yo seguí manejando y es con este contexto que empezaron las cosas extrañas. La primera experiencia la tuvo Martín, que una noche sintió que alguien se le sentaba atrás en la moto mientras viajaba solo. Luego la moto se le fue de lado como si alguien le hubiera jalado el cuerpo. No se cayó por poco. Después le pasó a Samuel, que juró haber sentido 2 manos agarradas de su chaqueta justo antes de entrar en una curva, y que esas mismas manos lo jalaron haciéndole perder el equilibrio. Por suerte había desacelerado bastante por la curva o hubiese caído. Luego a otro, y después a otro. Siempre era parecido. Una presencia en el asiento trasero les hacía perder el equilibrio o el control del manubrio, y nadie quería decirlo al principio. Pero todos de alguna manera sabían que era Víctor, aunque no entendíamos por qué. Hasta que me tocó a mí. Esa noche iba rumbo a la casa de mi madre, en Coahuila. Estaba solo por la carretera con poco tráfico y bastante cansancio porque había trabajado todo el día. Como ya conocía el camino de memoria, estaba conduciendo con la mente en automático, cuando algo me hizo reaccionar. De pronto sentí que la moto bajó un poco de atrás, como si alguien se hubiese subido sin avisarme. Fue tan claro y repentino que mi primer impulso fue voltear, y aunque no me giré del todo logré distinguir que alguien iba detrás mío. Y un segundo después, sin darme tiempo de reacción, una mano con guante apareció por mi lado derecho y tocó el manubrio. El manubrio empezó a moverse de lado a lado con violencia. La moto se bamboleó como si hubiera pasado sobre grava.
aunque el asfalto estaba limpio y durante unos 500 metros tuve que dejar de pelear contra el manubrio y dejar que se moviera como loco para no caer. Cuando al fin la moto volvió a destabilizarse, agarré el manubrio de mi moto y me detuve a orilla de carretera. En todo este momento que me pareció eterno, no me atreví a girarme para ver quién estaba detrás de mí, pero entendí a qué se referían mis otros amigos, porque de una manera que simplemente no puedo explicar, supe que era Víctor. Me bajé temblando y revisé la moto con la linterna del celular, y no había nada malo. Y está de más decir que no encontré a ningún pasajero extra, ni había tampoco ninguna manera de que alguien se subiera y saltara de la moto mientras yo avanzaba en esa carretera. No hubo ninguna razón lógica para que mi moto perdiera el balance así. Pero más importante, no había ninguna explicación lógica para lo que vi detrás de mí. Después de eso, y ya cuando llegué a la casa de mi madre, hablé con los demás. No tuve que convencerlos para que ellos llegaran a la misma conclusión que yo. De alguna manera, Víctor se nos había manifestado a todos. Cada uno tenía su propia experiencia con ligeras diferencias. A uno le habían empujado el hombro en plena curva, haciéndolo perder el balance, y a otro le habían tapado un espejo con una mano enguantada. El único factor común es que un pasajero inesperado aparecía detrás nuestro y desaparecía poco después de que lográramos evitar el accidente. Y de una manera casi intuitiva todos sabíamos que esa entidad era Víctor. Comenzamos a especular que tal vez no murió tranquilo, que muy probablemente nos culpaba por no llevarlo al hospital, o más bien, nos culpaba de no haberlo ayudado en aquella pelea que eventualmente le quitó la vida. Dejamos de usar motos por un buen tiempo, al menos durante viajes largos, y cuando nos atrevimos a viajar juntos no sucedió nada extraño. No sé si el espíritu de Víctor encontró la paz o no, pero durante mucho tiempo me arrepentí de no haberlo ayudado. Continuamos. Hola Glenn y comunidad. Me llamo Amanda y vivo en Estados Unidos desde pequeña. Desde que tengo memoria me gustan los autos viejos, la mecánica, las motos y todo lo que tenga motor. Un gusto que heredé y sigo compartiendo con mi padre. Con él he comprado, arreglado y vendido piezas, autos de colección y motos que otra gente daba por perdidas. Entre todas las cosas que he tenido, mi favorita siempre fue mi Harley Davidson Fat Boy. No era la más nueva ni la más bonita, pero para mí era perfecta. La usaba para hacer viajes largos sola, pero la mayoría de las veces iba con mi perro Toby, mi mejor amigo y mi compañero de ruta. Con el tiempo comencé a adaptar mis viajes a sus necesidades, y para llevarlo cómodo, mi padre y yo adaptamos la moto en el taller, colocándole un vehículo lateral especial que tenía el tamaño perfecto para Toby. Le puse correas seguras y una pequeña protección para el viento. Toby se sentaba ahí como si fuera el dueño de la carretera, mirando todo con la lengua afuera. La noche en que pasó esto, Toby afortunadamente no iba conmigo. Mis padres lo estaban cuidando porque yo tuve que hacer un viaje corto para ver un auto que quería comprar para repararlo. Ya iba de regreso y me acuerdo que me sentí rara antes de salir. Y se me ocurrió quedarme en el pueblo y mejor tomar camino al día siguiente. Pero al final me dije que solo estaba sugestionada, y tomé camino a eso de las 5 de la tarde. Avancé durante horas y estaba a poco más de una hora de llegar a mi casa, cuando decidí parar en una gasolinera para cargar combustible y comprar algo para cenar. Hasta ahí todo era normal. Mientras llenaba el tanque, se me acercó un hombre rápidamente. Lo vi desde antes caminando desde un lado de la tienda, con ropa sucia, y una forma de moverse que me hizo ponerme alerta de inmediato. Descarté la idea de entrar a comprar algo y decidí solo llenar el tanque e irme de ahí cuanto antes. No quiero sonar cruel ni superficial, pero parecía un indigente peligroso, con la mirada inquieta como si estuviera buscando a alguien vulnerable a quien molestar o intimidar. Ni bien se me acercó noté que olía horrible. No era solo sudor o alcohol.
sino que también salía de él un horrible olor a excremento, tan fuerte que me dieron ganas de retroceder y de vomitar. Se quedó mirando la Harley y me dijo que era una moto increíble, y luego miró el vehículo lateral y me pidió que lo llevara a dar una vuelta. Yo le dije que no de una vez con el tono más tajante que pude para que no me insistiera. Creo que ni siquiera sonreí ni hice ningún gesto que le diera a entender que había posibilidad de que podía seguirme hablando. Sin embargo, empezó a insistir y a caminar alrededor de la moto, como si quisiera alcanzarme por la espalda. Yo giraba para evitar perderlo de vista, y había algo en su mirada que me dio asco y rabia al mismo tiempo. Pagué y me subí a la moto para irme, pero él se acercó más al vehículo lateral diciéndome que no era muy grande, pero seguro podía montarse, y cuando lo tocó perdí la paciencia. Le dije que si no se alejaba le iba a romper la boca a puñetazos. No lo dije para hacerme la valiente, sino porque en serio no tenía ningún problema en ponerlo en su lugar. Él se quedó quieto unos segundos y después se rió, y se fue caminando hacia la parte oscura del estacionamiento. Yo esperé apenas lo necesario. Terminé de acomodarme el casco y salí de la gasolinera con una mezcla de enojo y nervios. Pensé que el momento ya había pasado, y que ese hombre solo era otro loco de carretera, de esos que uno tiene la mala suerte de cruzarse de vez en cuando. Volví a la ruta y traté de concentrarme en la carretera para olvidarme de ese hombre y del disgusto que me había dado. El vehículo lateral iba a mi derecha vacío. Avancé varios minutos sin mirar demasiado alrededor, pensando que quería comer y en dónde podía detenerme a comprar algo que me gustara, cuando de pronto ese mismo hedor a excremento me golpeó la nariz. Pensé de inmediato que había un camión de basura al frente, o que alguien había vertido un camión lleno de animales muertos cerca. Cualquier cosa antes de notar un crujido seco a mi lado. Miré de reojo solo un segundo y casi se me paró el corazón. El hombre de la gasolinera estaba sentado en el vehículo lateral sonriendo. No sé cómo explicar lo que sentí porque no tenía sentido lo que estaba viendo. Estaba encima del vehículo lateral completamente desnudo con la piel sucia, los hombros encorvados y una sonrisa enorme de dientes podridos. Se reía como un loco mirándome como si todo eso fuera una broma cruel. Perdí el control casi al instante. Fue un movimiento torpe de mi parte provocado por el pánico. Giré el manubrio sin querer y la Harley se sacudió. Perdí el balance y comencé a bambolearme de lado a lado escuchando los gritos de ese hombre antes de volcarnos. Sentí el golpe y el raspón y luego nada. Lo siguiente que recuerdo no fue despertar en el hospital, sino los sueños extraños. Durante 2 semanas estuve en coma, y en todo ese tiempo vi al hombre muchas veces en mi habitación. Siempre estaba en mi habitación sentado en una silla o parado cerca de la cama. Solo un par de veces lo vi inclinado sobre mí, pero siempre estaba sonriendo, oliendo a excremento y burlándose de mí, diciendo en tono de chiste que así no iba a poder golpearlo. Otras veces podía ver a mis padres y a mis amigos visitarme, pero la mayoría de las veces soñé con ese hombre, hasta que al fin desperté del coma. Ese día mis padres estaban en la habitación. Fue una fortuna salir bien librada de ese accidente, aunque mi amada moto no estaba tan bien. Primero pregunté por Toby, y luego pregunté por ese hombre que se montó en mi vehículo lateral. Nadie sabía de qué hablaba y luego me explicaron que la policía revisó cámaras de la carretera y de la zona para entender por qué tuve ese accidente. En las grabaciones se veía mi moto saliendo sola de la gasolinera, y en todo momento se veía el vehículo lateral vacío. Más adelante, en una cámara de tráfico, se veía el momento en que perdí el control. También iba sola y no había nadie sentado a mi lado. Tampoco había nadie en la carretera, solo yo. Después revisaron los videos de la gasolinera. Sí aparecía un hombre acercándose a mí mientras cargaba combustible, pero las cámaras no lo mostraban subiendo ni siguiéndome, mucho menos entrando al vehículo lateral. De hecho, en una de las tomas se veía cómo se alejaba hacia la oscuridad, y después simplemente se perdía fuera del ángulo y no volvía a aparecer.
Nunca lo encontraron y nadie supo quién era. Yo me lamenté por la pérdida de mi moto, pero como me dijo mi padre, en su lugar tengo que dar gracias a Dios de que mi rehabilitación fue rápida y que en menos de un año pude volver a hacer lo que me gusta, sin secuelas ni lesiones que impidieran mi movimiento. Me consta que muchos otros moteros no han tenido tanta suerte como yo. Pude comprarme una nueva Harley y volví a hacerle una adaptación con vehículo lateral para Toby, aunque una parte de mí no puede evitar sentir que ese hombre me acompaña cuando Toby no está conmigo. Tiempo después me compré una moto para cuando debo viajar sola, y así no sentirme tan incómoda. Continuamos. Hola Glenn, espero que estés bien. Mi nombre es Alberto, y esto me pasó cuando hacía rutas moteras con mi grupo de amigos. Fuimos de viaje a Tres Marías hace 2 años por pura diversión, y en ese entonces éramos 4 en total: Alexander, Germán, Pedro y yo. Todos éramos y seguimos siendo bastante bromistas, aunque con los años hemos aprendido a moderar un poco el nivel de los chistes. Sin embargo, por ese entonces, hace unos 10 años, éramos más pesados y no sabíamos medirnos. Cuando hacíamos rutas, muchas veces nos molestábamos y buscábamos molestar a los otros, y casi siempre el resultado era cómico, a excepción de aquel viaje que hicimos a Tres Marías. El viaje comenzó a eso de las 5 de la mañana porque queríamos llegar temprano, evitar el tráfico, recorrer el lugar con calma y tomar buenas fotografías. Alexander y Germán iban adelante guiando el camino, ya que era la primera vez que Pedro y yo nos uníamos a esta ruta. Hacía frío y había mucha niebla. Se sentía humedad y cierta sensación de que probablemente llovería. Alexander y Germán empezaron a adelantarse más, con más rapidez, y Pedro se metió en una de las curvas, adelantándose también. Pensé que querían correr y yo también aceleré. Cuando crucé intentando alcanzarlos, aunque pude escuchar el sonido de sus motos, el camino estaba completamente solo, y rápidamente el sonido de sus motos se apagó. Manejé más adelante buscándolos. Vi un árbol particularmente grande, robusto y doblado hacia un lado. Mi mirada cruzó un lado y otro de la carretera, esperando verlos en algún punto, pero no estaban en ninguna parte. Aceleré más, pero no logré alcanzarlos y ahí empecé a ponerme un poco nervioso, ya que no conocía la ruta. Empecé a sudar a mares. El camino estaba oscuro porque aún no había amanecido del todo, y entre los árboles comencé a escuchar ruidos. Ahí sí me detuve y comencé a reír, porque pensé que me estaban jugando una broma. Les grité que dejaran de hacerse los chistosos y nos fuéramos, pero no respondían. Solo escuchaba cómo las ramas crujían y el viento soplaba de forma inusual, generando un silbido agudo que, junto al frío que hacía, me estaba dando escalofríos. Les repetí que no era gracioso y que ya podían salir, pero de nuevo no hubo respuestas. Solo sonidos de pasos entre los árboles y el monte, y después un movimiento entre la maleza que me puso en alerta. Encendí la linterna de mi celular para alumbrar el monte, pero no vi nada, a excepción de unas pequeñas huellas. Pensé que quizás eran de algún animal y las ignoré. Cansado de su broma, grité que avanzaría y que salieran cuando quisieran, y que yo los esperaría en Tres Marías, que ya me encargaría yo de encontrar el camino. Al encender mi moto y arrancar, escuché otro crujido detrás de mí, como si algo se hubiera sentado encima de la rama del árbol grande, pero no vi nada ahí. Continué con la ruta y, al avanzar, la niebla se espesó mucho más. Me puse más nervioso porque orientarme así iba a ser incluso más complicado, y empecé a sentir una especie de vértigo, como si me costara mantener el equilibrio. Quizás hace falta mencionarlo, pero soy una persona un poco nerviosa, y en situaciones de mucho estrés puedo tener ataques de ansiedad. Me preocupó que fuese a tener un episodio en medio de la carretera,
así que intenté detenerme en un punto del camino para llamarlos y decirles que la broma ya estaba bien. Sin embargo, no tenía buena señal. Al despejarse un poco mi visión, noté que estaba estacionado cerca del mismo árbol grande y doblado. Pensé que tal vez fue una coincidencia y que por la mala visión y sin darme cuenta, había dado una vuelta en U o algo así. Y de pronto los ruidos empezaron otra vez. Crujidos entre los árboles y la maleza, que me hicieron molestar y esta vez grité molesto que salieran. No hubo un solo momento donde yo pensara que aquello no era otra cosa que una broma de mis amigos. Estaba acostumbrado a sus chistes, pero una parte de mí intuía que algo iba mal. Busqué de nuevo entre el monte con mi linterna y al ver cerca del árbol, ahí estaban las mismas marcas de pisada. De nuevo escuché silbidos, pero esta vez no era la brisa. Y de nuevo les dije que salieran, pero en lugar de responder, los silbidos se hicieron más fuertes y el viento comenzó a soplar con una fuerza tan grande que la moto se tambaleó y pensé que iba a caerse. Molesto y cansado volví a mi moto, decidido a buscar la salida de ahí, aunque llegara más tarde de lo planeado a Tres Marías. Avancé de regreso por donde había venido con más rapidez, debido a la rabia que estaba sintiendo en ese momento. Pero tuve que bajar la velocidad porque el espesor de la niebla de nuevo bloqueó mi visión casi por completo. Avancé muchísimo para cerciorarme de que no iba a caer en el mismo lugar, y solo ahí, solo en ese momento pude estar seguro de que había algo sobrenatural en esta situación. Al despejarse mi visión, un par de kilómetros más adelante, lo primero que noté fue aquel árbol grande y torcido. La rabia que sentía dio paso a un ataque de pánico. Me detuve en seco e intenté llamarlos de nuevo o escribirles a los muchachos, pero no había señal. No podía dejar de temblar y estaba hiperventilando sobre la moto, haciendo ejercicios de respiración para poder recuperar la calma. Me quedé buscando con la mirada algún rastro de la ruta, algo que me dijera dónde estaba o por qué estaba cayendo aquí de nuevo. Esperaba que en cualquier momento Alexander o Germán aparecieran y se burlaran de mí antes de explicarme que en esa parte de la ruta hay 3 árboles idénticos. Pero en su lugar volví a escuchar los crujidos y los silbidos, como si alguien estuviera jugando conmigo, escondido dentro del bosque, pero esta vez mucho más cerca de mí que antes. Miré alrededor, sin entender por qué no terminaba de amanecer para poder mirar bien, y al fin logré distinguir algo. Arriba de mí, sobre una de las ramas de ese enorme árbol, había 3 siluetas sentadas, silbando con fuerza y soltando carcajadas que sonaban infantiles, aunque por el tamaño de las siluetas difícilmente esas cosas podían ser niños. Yo intenté irme en la moto, pero las manos y las piernas las tenía tan tensas que no lograba arrancar la moto, y solo podía ver hacia arriba mientras esas cosas me devolvían la mirada. Pensé que en cualquier momento una de esas cosas me saltaría encima, y al fin se me salió un grito de horror antes de que mi cuerpo reaccionara, y lograra irme de ahí con la moto bamboleándose de un lado a otro. No sé cómo mantuve el equilibrio y me comencé a alejar tan rápido como pude. Continué hasta que entre la niebla vi a Pedro, iluminando con su teléfono, mientras que Alexander y Germán me buscaban entre el monte. Yo pasé de largo y ellos tuvieron que volver a subirse en sus motos y alcanzarme 1 kilómetro más adelante. Me dijeron que estaban preocupados, que pensaron que me había caído o algo así porque después de cruzar la curva del árbol grande yo no había aparecido, y que pensaron que les estaba jugando una broma, pero que duraron casi 15 minutos buscándome y yo no aparecía. Les dije que podía explicarles luego lo que pasó y que nos fuéramos de ahí porque sentía que no estábamos a salvo, y hasta que no llegamos a Tres Marías no estuve tranquilo. Ha sido una de las cosas más locas e inexplicables que he vivido hasta ahora, y aunque ninguno de mis amigos me creyó del todo lo que pasó, yo estoy seguro de que lo vi.